Listo, entonces vamos a continuar con las preguntas en las que estábamos. Entonces, la pregunta número 1 del taller que dice ¿qué aportes dan las tres lecturas al problema filosófico? Entonces, esta pregunta evalúa la capacidad de entender el sentido de los textos en la dimensión intertextual, la capacidad argumentativa y propositiva del estudiante, ¿cierto? Entonces, ese es el elemento esencial. O sea, aquí hay como una pequeña explicación, ¿cierto? Para entender hacia dónde va la pregunta, ¿sí? O sea, es para que ustedes entiendan hacia dónde va la pregunta. No es que esté resuelta la pregunta, no está resuelta. Es como una pequeña explicación. En los anteriores textos, aquí hace referencia a la palabra problemático. El estudiante debe ser capaz de ubicar la información de forma local y entender el sentido del mismo. Entonces, tiene que buscar la palabra problemático en los textos y entender a qué hace referencia. ¿Qué quiere decir la expresión tabula rasa? ¿Cierto? Entonces, ahí tienen que buscar el sentido de esta palabra con respecto a lo que dice el texto, aunque yo la expliqué, en el video yo la expliqué. ¿Listo? ¿Qué implicaciones tiene la frase cuestiones secundarias en la idea central del texto de Camus? El estudiante debe comprender la implicación de los enunciados en el sentido de un párrafo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de las cuestiones secundarias? ¿Qué significado tiene la palabra paradójicamente? O sea, una paradoja, ¿no? ¿Qué es una paradoja? Cuando algo no debería ser, pero es. Cuando es algo que no responde a lo que normalmente se espera, sino que es opuesto. ¿Cómo llega Heidegger a la siguiente conclusión en la lectura en la lectura 3? Pues jamás ha sido el hombre tan problemático como ahora. ¿Cierto? Ahí él da unos elementos para pensar por qué el hombre ahora es más problemático que antes. Y a la vez menos piensa en esos problemas en sí. Ahí tenemos que analizar muy bien lo que somos como sociedad y lo que somos como individuos también. Ahora, recordemos que inferencia es una consecuencia que se obtiene de un hecho que se basa en un razonamiento lógico. Tenemos que saber qué es una inferencia para poder resolver el taller. Referencia, cuando encontramos preguntas que diga el texto hace referencia, o sea, algo concreto que está ahí, es decir, algo que tenemos que analizar. Tenemos que analizar el sentido del texto con la palabra que se desea relacionar. ¿A qué hace referencia? Quiere decir. ¿Listo? Entonces, este pequeñísimo video pues era para terminar de complementar la información. Aquí las preguntas no están resueltas. Hay unas pequeñas pistas para que ustedes las puedan resolver. Entonces, por favor, pilas en eso. Las preguntas no se responden en la guía, ¿sí? Ustedes copian la pregunta y la respuesta en el cuaderno. ¿Listo? Y los textos, si no, los textos no se copian. Ninguno de los textos que encuentran acá, ni nada de la información adicional, se copia. Solo se copia pregunta, respuesta. Por ejemplo, acá. ¿Qué aportes dan las tres lecturas al problema filosófico? Pues copian esa pregunta y las respuestas. Además de ello, esta ayuda, como les decía al principio del video anterior, esta ayuda es para que ustedes puedan responder a los talleres, y sobre todo para que ahora que vienen las evaluaciones, en el siguiente PAE que van a venir las evaluaciones, que ustedes puedan responder a estas evaluaciones apoyándose en estos videitos, en estos tutoriales que les permitan pues resolver esas dudas y acercarse mucho más fácil a las cuestiones que se están tocando acá, como por ejemplo el de la antropología filosófica. ¿Listo? Entonces, este video acompañado del anterior hacen parte de lo que es la guía 1. Ya próximamente les enviaré el video número 2, el video número 3 de la guía número 2, es decir, el primer video de la guía número 2, para que también pues vayamos concretando los últimos elementos. Hay unas particularidades en esta guía que ya vamos a ver en el próximo video. Listo, entonces se cuidan, un abrazo y saludos, chao.